El siguiente tema es urticaria, nuevas fronteras con el tratamiento biológico, que nos va a exponer el doctor Jorge Suárez Pérez del Hospital Virgen de la Victoria de aquí de Málaga. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador pues la invitación. Creo que es un foro importante porque el tener un conocimiento transversal de la especialidad. A mí me ocurre que a lo mejor estoy centrado en más áreas como la psoriasis o la urticaria y ya pues se me escapan muchos conocimientos de melanoma o de otras patologías, ¿no? Y esto es gracias al crecimiento de nuestra especialidad. Sin duda, la urticaria supone un alto impacto, ¿no?, en la calidad de vida de los pacientes. Aquí tenemos el caso de Sandra y a mí me llamó la atención porque ella tenía hecho como un plan de actuación en caso de que tuviera eventos. Ella se había inventado un flujo que iba a urgencia, indudablemente es un paciente goloso para alguien que lo ve en urgencias porque su dosis de Urbazón, Polaramine y bueno, a casa, ¿no? Y ella pues consiguió un aclaramiento, ¿no? Y prácticamente cuando uno analizaba su historia, pues había tenido, pues en los últimos 3 meses, pues había acudido pues perfectamente 10 o 15 veces, ¿no? Entonces te das cuenta del impacto que tenía. Yo cuando estaba en la consulta de psoriasis me encomendaron que llevara también el tema de urticaria. Noté diferencias porque realmente gastaba mucho tiempo en que veía que eran pacientes que estaban obsesionados, ¿no? Buscan una causa, ¿no?, de la alergia desconocida. La verdad que supone un desgaste en la consulta. El estigma de los nervios, ¿no? Siempre venían contando, es que dicen que soy muy nervioso y la verdad que veía y percibías una angustia diferente. Nunca he tenido ningún problema en la piel. Es verdad que muchas veces se desencadena en la infancia, pero luego también se puede debutar en edad adulta, como sabemos, ¿no? Y lo que comenta, una reincidencia en urgencias sin un diagnóstico ni tratamiento certero. Indudablemente en la patogénesis sabemos y tenemos conocimiento de que puede haber por un componente autoinflamatorio en el cual se produce una unión al receptor de alta afinidad de la inmunoglobulina E, bien desencadenado por un alergeno o también de tipo IgG, y esto lleva a la liberación de mediadores, ¿no?, de histamina, bradicinina, calicreína, produciendo los diferentes síntomas o clínicas que podemos ver, ¿no?, como el prurito, eritema reflejo, labón o el infiltrado angioedema. Un poco enfatizando en lo que el doctor Herrán nos ha dicho, indudablemente cuando aparecen terapéuticas que son efectivas o se consigue controlar la enfermedad, muchas especialidades intentan colindar o intentan absorber, ¿no? Esto es una diapositiva divulgativa, pero el diagnóstico clínico es importante, ¿no? Podemos encontrarnos situaciones en las cuales se clasifica algo como urticaria y no lo sea, ¿no? Entonces, por eso hay que enfatizar bien en el papel del dermatólogo. Aquí vemos un caso, por ejemplo, ¿no?, que era una urticaria vasculitis, que para nosotros es obvio, ¿no?, y era un paciente que había tenido múltiples diagnósticos, ¿no? Y nosotros con la biopsia, una historia clínica, sabiendo bien la duración de las lesiones de mayor de 24 horas y el componente purpúrico, pues se pudo declinar una opción terapéutica que estaba haciendo para la anticoagulación y pasando pues al clásico acenocumarol. Realmente dentro de los diferentes tipos de urticaria, pues ya no es relevante porque podemos acceder a la terapia biológica, sea inducible o sea espontánea, ¿no?, pero siempre lo tenemos que tener en el diagnóstico diferencial para plantear la mejor opción terapéutica. Referente al pronóstico, vemos conforme va evolucionando el tiempo, podemos ver cómo se va reduciendo el porcentaje, ¿no? Pero son pacientes que muchas veces requieren un manejo en la consulta de reducción de terapia hasta llegar a la dosis mínima eficaz, ¿no? Indudablemente, ¿cuáles son los que tengan factor de mayor gravedad o que puedan requerir mayor tratamiento? Pues la enfermedad más grave, angioedema concurrente, la urticaria inducible o la prueba cutánea con suero autólogo. Pruebas complementarias realmente no son muy necesarias, ¿no? Siempre el perfil tiroideo, como conocemos, pero no hay que hacer una gran batería de pruebas. Sí es importante en el manejo terapéutico el conocer las escalas, que es lo que nos va a llevar un poco a lo que luego voy a comentar en los protocolos de tratamiento, ¿no? El UAS y el UAS-7, que digamos nos va a marcar el nivel de intensidad, y luego las escalas que combinan la calidad de vida y la exploración clínica, la UCT, ¿no? Son por el número de abones o la intensidad de prurito, y es lo que nos va a marcar la escala de gravedad. ¿Qué paciente llega a terapia biológica? Indudablemente el que ha tenido fracaso a antihistamínicos, que podemos intensificar hasta 4 veces la dosis. Ya en las últimas guías la ciclosporina
pasó a última opción, pudiendo acceder antes a la terapia biológica. Aquí hay muchos mitos, ¿no? Pero sin duda no se plantea la mezcla de antihistamínicos, que es la conclusión, ¿no? Que muchas veces vemos prácticas variadas y en principio los sedantes pues no tiene mucho sentido el utilizarlo. El mecanismo de acción de omalizumab, pues conocer que es un anticuerpo humanizado, anti-IgE, e indudablemente pues nos va a producir esa reducción de la cascada inflamatoria. Me ha gustado mucho este trabajo porque nosotros en psoriasis pues tenemos muchas pautas de desintensificación y aquí pues tienen la valentía de describirlas, ¿no? Y yo creo que es la diapositiva central, porque muchas veces nos ocurre que después de tener un control terapéutico del paciente no sabemos, ¿no? Realmente los pivotales muchas veces es un seguimiento de 3 meses o 6 meses, ¿no? Pero ¿qué hacemos, ¿no? Entonces, en pacientes que hay respuesta completa, que podemos ver en el brazo de abajo, ¿no? Que se define como un UAS 7 de 0 o UCT de igual de 16, podemos plantear una reducción de dosis de 150 miligramos cada 4 semanas. ¿Que el paciente sigue bien en la reevaluación de 3 meses? Pues podemos continuar y espaciando más, ¿no? Hasta llegar a plantear una suspensión. Hay otro brazo interesante que son las respuestas parciales, que podemos ver la intensificación en dosis, ¿no? Que plantea una dosis de 450 miligramos cada 4 semanas. Normalmente el tiempo de revisión es cada 3 meses. Y yo esta es la que luego planteo llevar a casa, ¿no? Porque muchas veces tienes el paciente controlado y no sabes muy bien, ¿no? En qué momento parar o qué hacer. Es verdad que en mi experiencia personal el retratamiento con omalizumab alcanza respuestas terapéuticas adecuadas. Normalmente no tienes falta de respuesta cuando reintroduces el tratamiento, como puede ocurrir con otras terapéuticas. Referente también a la seguridad, fundamentalmente lo que está recogido son las cefaleas, las reacciones locales en la zona de inyección y, bueno, siempre se puede pensar el riesgo teórico de infección de parásitos, pero solamente en población diana. Y una cuestión importante es la predictores de respuesta, ¿no? Vemos que los diagnósticos de urticaria crónica espontánea pues tienen mejor respuesta que la inducida, sin tratamiento previo con inmunosupresores, edad avanzada, sintomatología de corta duración, ausencia de angioedema y el test de liberación de histamina negativo. Sigue avanzando y la verdad que Novartis pues, está desarrollando el ligelizumab, ¿no? En los ensayos clínicos. Realmente dentro de lo que es el mecanismo de acción es similar a omalizumab, lo que pasa es que es un fármaco de mayor afinidad, ¿no? Tal como ha comentado también el doctor Herrán, ¿no? Con un mecanismo de acción parecido. Es interesante porque parte de un comparativo en los ensayos clínicos con omalizumab. En ese sentido han tenido la valentía de ver, ¿no? Las diferencias, ¿no? Encontrando pues, significación en lo que es los diferentes indicadores de respuesta. Referente al ligelizumab, se ha visto que la dosis más eficaz es la de 240 miligramos. Los pacientes que alcanzaron una respuesta completa desde la semana 4, pues indudablemente tienen mejor y consiguen una remisión total. Y luego también se habla de la reintroducción una vez que se suspende el tratamiento y sin duda el buen perfil de seguridad, ¿no? Y esto quizás puede ser un paso más en aquellos pacientes de brazo que hemos hablado que no obtenemos una respuesta adecuada y nos pueda llevar a no tener la intensificación con omalizumab. ¿Qué conclusiones llevarían? Pues indudablemente tenemos un conocimiento de la patogenia, que hay un componente o un brazo ahí, ¿no? De la idiopática que no conocemos muy bien, pero que el dermatólogo es el que maneja las herramientas y la monitorización y sin duda la terapéutica debe de ser nuestra, ¿no? Que quizá este es un poco el caballo de batalla que tenemos con todas las áreas que vamos a ir tratando como la oncología o el tema que ha comentado de la dermatitis atópica, ¿no? Y tiene que ser una responsabilidad nuestra. Yo nada, agradeceros. Hay un bulo ahí de que dicen que es por las obras del metro el problema de la luz. Yo no lo sé, pero bueno, intenta acelerar un poco para ganar y que podáis disfrutar de Málaga lo que queda de tarde. Sí, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, un comentario? Doctor Carretero. Jorge, muchas gracias por el repaso. Este fármaco, cuando salió a la vez y a la par que le estábamos trabajando los biológicos en la psoriasis y pensábamos que iba a funcionar igual. Y no ha funcionado igual, me explico. Salió con un tratamiento que era recortado a 6 meses, todos lo pusimos, a los 6 meses aquello, si lo cortabas, volvía a aparecer. Las dosis iniciales
querías minorar y no podías. Es como un fármaco que quiero y no puedo. O sea, claramente este área necesita urgentemente de nuevos fármacos. Este fármaco no está al mismo nivel, en mi opinión, de eficacia, de solidez, de robustez, que está el resto de los biológicos, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, este tipo de pacientes, esta enfermedad es distinta. Yo creo que el error procede de lo siguiente. Tú la has denominado autoinflamatoria. En mi opinión, esto no es una enfermedad autoinflamatoria, es una enfermedad de hipersensibilidad no alérgica y funciona distinto. Va por episodios que acontecen de forma repetida porque alguien los estimula, no porque aparece el bucle. Lo digo porque en la fisiopatología de esta enfermedad todavía hay que hacer algo más. Yo creo que es el área que nos espera en los próximos fármacos que van a salir. No es el Lebri, que eso no le veo yo muy claro, sino otras vías. ¿Qué opinas? Sí. Bueno, yo respecto a lo de la práctica clínica, es verdad que en la experiencia que yo he tenido siempre he mantenido la combinación normalmente con antihistamínico. O sea que lo que comenta es cierto y luego planteado un poco cómo estaba en ficha técnica no es real. O sea, yo las fases off de tratamiento normalmente tienes una recaída temprana, ¿no? Entonces yo creo que eso sí ha sido un acierto del grupo de plantear, digamos, dosis continuas, ¿no? Porque no es cierto que puedas tener una OFF y tener tiempos de libres de enfermedad. Y referente a la patogenia, sin duda estoy contigo, Gregorio. O sea, ahí hay que plantear mucho más, ¿no?, de investigación. ¿Algún otro comentario? Pero, Jorge, yo te iba a comentar que a mí lo que me ha sorprendido es el rescate que hemos obtenido en algunos pacientes de los peores, por ejemplo, con urticaria por presión retardada. Sí, perdón, no te escucho. Por presión retardada, por ejemplo, formas absolutamente recalcitrantes y que nos ha funcionado bien. Sí. A mí me ha sorprendido mucho porque incluso con un mecanismo más complejo que la pura urticaria habitual. Sí. Bueno, lo que hay publicado realmente, o sea que referente a lo que es la diferencia, ¿no?, de inducible espontánea. Yo la verdad que en inducible he tenido también gran experiencia, al igual que tú, ¿no?, para intentar reflejar un poco lo que tenemos en la literatura.